Circuito de protección fija con resistencia de emisor. Para este caso, tenemos una resistencia extra. Vamos a tener aquí lo que es la corriente de colector. Aquí tenemos la corriente de base y tenemos la corriente de emisor. Vamos a analizar el circuito para poder sacar la corriente de colector, el voltaje colector emisor y poder encontrar su punto de operación, así como su recta de carga. Bien, vamos a empezar con la parte de base emisor. Para ese caso, tenemos que sumar el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia de base, el voltaje base emisor y el voltaje en la resistencia de emisor. Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, de voltajes, nos queda que el voltaje de la fuente se va a repartir en primera instancia la resistencia de base. El voltaje en la resistencia de base pues está dado por la ecuación resistencia de base por corriente de base. El siguiente voltaje es el voltaje base emisor. Aquí le ponemos más, voltaje base emisor. Y el siguiente voltaje es el voltaje en la resistencia de emisor, que es resistencia de emisor por corriente de emisor. Ahora, ya sabemos que la corriente de emisor pues es igual a la sumatoria de la corriente de colector más la corriente de base. También ya sabemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Por lo que la corriente de emisor la podemos escribir como corriente de emisor es igual a corriente de colector, que es beta veces IB, más corriente de base. Podemos factorizar lo que es corriente de base y multiplicando a beta más 1. Si volvemos a escribir la ecuación de BCC igual a RB por IB más el voltaje base emisor más RE por la corriente de emisor, pues resulta que esto multiplica a la corriente de base que multiplica a beta más 1. Podemos factorizar lo que es corriente de base. Corriente de base está multiplicando a resistencia de base y también multiplica a la resistencia de emisor que está multiplicada por beta más 1. Eso es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor. Podemos despejar aquí el valor de la corriente de base, lo que nos da por resultado que la corriente de base es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base más la resistencia de emisor multiplicada por beta más 1. Esta es la fórmula que tenemos que recordar para el circuito de polarización fija con resistencia en el emisor. Ahora vamos a analizar la malla donde está involucrado el colector emisor. Para ese caso debemos sumar los voltajes de la fuente, que aquí está, el voltaje en la resistencia de colector, el voltaje colector emisor y el voltaje en la resistencia de emisor. 1, 2, 3, 4 voltajes. Lo mismo, el voltaje de la fuente se va a repartir en la resistencia de colector, en el colector emisor y en la resistencia de emisor.
Por lo que utilizando la ley de Kirchhoff de voltajes, pues podemos escribir que el voltaje de la fuente, ok, permítame. Ok, vamos a poner aquí malla del colector emisor. Aquí para este caso fue, vamos a ponerle malla del valla de base emisor. Muy bien. Decíamos que el voltaje de la fuente se reparte en la resistencia del colector, el voltaje colector emisor y la resistencia de emisor. Por lo que el voltaje en la resistencia de colector pues es corriente de colector por resistencia de colector. El voltaje colector emisor es el valor que me interesa conocer, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y ahí están mis 4 voltajes. Podemos decir, podemos tener la afirmación de que la corriente de colector pues es prácticamente idéntica a la corriente de emisor. Y si hacemos eso, pues nos queda la ecuación de la siguiente forma. También vamos a pasar a hacer el despeje. El voltaje colector emisor pues va a ser igual a el voltaje de la fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector menos la corriente de colector por la resistencia de emisor. Así quedaría. Factorizando, pues voltaje colector emisor va a estar dado por el voltaje de la fuente menos la sumatoria de la resistencia de colector y la resistencia de emisor multiplicadas por la corriente de colector. Esta es mi siguiente fórmula a recordar. Para el circuito de polarización fija con resistencia de emisor. Bien, pasamos ahora para el punto de corte. Tenemos que la corriente de colector para cuando estamos en corte es igual a 0 amperios, lo que nos lleva como a una consecuencia de que el voltaje colector emisor para el punto de corte es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Para el caso de saturación, vamos a tener que el voltaje colector emisor de saturación es igual a 0 voltios y que la corriente de colector de saturación pues va a ser igual a el voltaje de la fuente entre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Recuerden que consideramos que el colector y el emisor se cortocircuitan y simplemente nos quedaría un circuito en serie formado por la fuente de voltaje RC y RE. Vamos a hacer un caso. Ejemplo. Tenemos el circuito que va a estar formado por los siguientes elementos. Tenemos una resistencia, el transistor NPN, otra resistencia de aquí a tierra, mi resistencia de base y aquí mi fuente de alimentación.
Suponemos que BCC es de 20 voltios, que el BJT tiene una beta de 100, que la resistencia es de 3 kilo ohms. La de colector, la de emisor tiene un valor de 1 kilo ohm y que la resistencia de base tiene un valor de 430 kilo ohms. Muy bien, debemos calcular la corriente de la base. La corriente de la base se obtiene con la fórmula voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la resistencia de la base que multiplica a beta más 1 por la resistencia de emisor. Sustituimos los valores. Son 20 menos 0.7. La resistencia de base son 430 kilo ohms más 101 que multiplica a 1 kilo ohm. Hacemos la división. Dividimos los 19.3 entre los 430 kilos más la multiplicación de 101 por 1 kilo. Y eso nos da un valor de 36.34 microamperios. 36.34. Si consideramos otro dígito, sería 6, más o menos. 36.346 microamperios, aproximadamente. Siguiente dato que debemos calcular, corriente de colector, que es igual a beta veces por la corriente de base. La beta es de 100 y multiplica los 36.346 microamperios. La corriente de colector da aproximadamente 3.634 miliamperios. Como ya tenemos la corriente del colector, pues nos queda calcular el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor, la fórmula dice que es VCC menos RC más RE por la corriente de colector. Sustituimos valores. La fuente es de 20 volts. Las resistencias son de 3 kilos más 1 kilo. 3 kilo ohms más 1 kilo ohm. Y esto lo estamos multiplicando por 3.634 miliamperios. Por lo que verificamos. El voltaje aproximado nos da 5.461 voltios. ¿De acuerdo? Por lo que ya podemos escribir el punto Q. El punto Q es 5.46 voltios,
3.634 miliamperios. Necesitamos dibujar la recta de carga para ubicar el punto Q. Dijimos que para el corte, ¿sí? Tenemos las siguientes coordenadas. Para el punto de corte, pues las coordenadas resulta que son 20 voltios, 0 amperios. Para el punto de saturación, primero tenemos que hacer la división. Dijimos que la corriente de corte de saturación es igual a al voltaje de la fuente entre la suma de las resistencias, que son 3 kilo ohms más 1 kilo ohm. Esto nos da, hacemos la división, esto nos da 5 miliamperios, por lo que el punto de saturación queda como 0 voltios, 5 miliamperios. Vamos a tratar de dibujar aquí mismo la recta de carga. Tenemos un par de ejes. Este punto tiene coordenadas 0 voltios, 5 miliamperios. Recuerden que esto es voltaje colector emisor, típicamente en voltios. Esto es la corriente de colector, típicamente en miliamperios. Están mis dos ejes. El otro punto está aquí abajo y tiene coordenadas 20 volts, 0 amperios. Dibujamos aquí la línea. Y de acuerdo a nuestros valores, pues el punto Q debería estar aquí. El voltaje me da 5.46 voltios. Si este punto es 20 voltios, sería casi la cuarta parte, entonces estaríamos como que por aquí. Y esto se llama Q, que tiene coordenadas 5.46 voltios, 3.634 miliamperios. Observen cómo si el voltaje colector emisor es relativamente pequeño respecto a BCC, ¿no? Pues la corriente de colector tiende a ser alta. Si el voltaje colector emisor se acercara hacia el voltaje de la fuente, en este caso hacia los 20 voltios, pues la corriente de colector disminuye. Y así queda nuestra recta. No tiene simetría, pero es ahí donde está trabajando este circuito. Muy bien. Siguiente caso a desarrollar, que queda a manera de ejemplo. Vamos a calcular el punto de operación del circuito y dibujarlo en la recta de carga. Muy bien.
El diagrama queda de la siguiente forma. Tenemos que la fuente también va a ser de 20 voltios, que la resistencia de colector toma un valor de 2 kilo ohms, que la resistencia de emisor va a tomar 1 kilo ohm y que la resistencia en la base va a tomar un valor de 430 kilo ohms. Beta vamos a considerarlo de 100. Y ese es el ejercicio a desarrollar, simular y obtener el punto Q en la recta de carga, por lo que habrá que hacer el respectivo diagrama en sus dos ejes. Gracias.